La presentación que he preparado, básicamente lo que pretende es eso, es centrar una serie de temas sobre los cuales hablar después. En principio, cuando estábamos organizando el aula, surgieron tres temas que en principio parecían inconexos, como era, tenemos ahora, pasado mañana, acaba el plazo para hacer los comentarios sobre la directiva NIS para su renovación. Estuvimos comentando la posibilidad de introducir el tema de las ciudades inteligentes y del 5G, desde la parte sobre todo más geopolítica. En principio parecían tres temas muy puntuales, casi inconexos, pero creo que al final en la presentación lo que se ve es que forman parte de un todo, de una misma circunstancia. Empiezo con la página de Gabeiras, ¿no? No todo lo que es lícito es honesto, y lo hago también en mi condición de miembro de la Junta del Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial, la Odiseia, odiseia.org, para el que quiera echar un vistazo, que es un observatorio que hemos puesto en marcha precisamente entre 9 o 10 personas y que ahora mismo ya ha cogido bastante tracción y tiene gente tremendamente potente dentro del mundo de la tecnología y asociada a la tecnología, sociólogos, juristas, psicólogos, estrategas, personal relacionado con el mundo de la seguridad, porque al final lo que estamos hablando es de un ecosistema que estamos creando. La diferencia fundamental entre la cuarta revolución industrial entre la revolución industrial y la revolución actual, la 4.0, que llaman algunos, es que mientras en la revolución industrial diseñamos herramientas para actuar sobre el entorno, una revolución digital bien entendida, como vamos a intentar hacer ahora, no actúa sobre el entorno, sino que lo construye. Es decir, estamos creando un ecosistema en el cual estamos viviendo, no estamos creando herramientas para actuar sobre el ecosistema en el que estábamos ya. Eso cambia absolutamente, es la primera vez que pasa en la historia y cambia absolutamente la percepción que tenemos que tener de esta realidad. Lo hemos visto ahora estos días durante la pandemia, ¿no? De repente ir de compras, ir al cine, mandar correos, trabajar, tener reuniones, todo absolutamente lo hacíamos sobre el mismo escenario, sobre el mismo dispositivo. Nos pasábamos el día enganchados. De hecho, los problemas que ha habido del mal entendimiento del teletrabajo vienen de la no desconexión que hay por seguir en el mismo dispositivo y confundir el entorno de trabajo con el ambiente de trabajo, que son dos cosas que tendríamos que aprender a diferenciar. El dispositivo puede ser el mismo, pero la actividad que estamos desarrollando en él es totalmente distinta. De hecho, yo creo que en general entendemos mal lo que significa el ciberespacio en general. Seguimos con una idea, muchas veces, una idea de los años 90, de que el ciberespacio era, pues eso, una internet en la que nadie sabía que eras un perro. Digo, muchas veces en los años 90, ¿quién no ha entrado en una sala de chat de estas en las que entrábamos para ligar o para conocer gente, ¿no? Y podía ser una rubia despampanante o podía ser un monje budista en medio del Himalaya, que nadie sabía que eras un perro, nadie sabía lo que eras. Ahora mismo estamos en una internet que ha cambiado drásticamente, es una internet de plataformas, una internet que Tim Berners-Lee precisamente está desarrollando un proyecto para intentar volverla a su estado original, en el cual no sean las plataformas las que verticalicen, si me permitís el palabra, verticalicen el acceso a internet, sino que volvamos a construir una malla en la que cada uno sea el dueño de sus datos y de sus relaciones. Lo que no entendemos es, y esto es relevante para lo que voy a decir después, es el concepto de exponencialidad y de avance exponencial. Si ahora mismo nos ofrecieran entre darnos 1 millón de euros ahora mismo o 1 euro durante todo el mes de octubre, que empieza mañana, darnos 1 céntimo el primer día y doblarlo cada día,
Intuitivamente a todos nos saldría dame el 1.000.000 de euros porque evidentemente cuando vamos por el día 13 todavía hemos ganado solamente acumulado 81 euros. Luego es muy difícil que vayamos a llegar al 1.000.000. Si seguimos viendo la tabla, vemos que no es que lleguemos a 1.000.000, sino que llegamos a 21 millones. Es decir, partiendo de 1 céntimo en una iteración de 31 días, acabamos recibiendo el último día nada más de 10 millones de euros. Lo que no vemos es la curva exponencial. Nos ha pasado con la pandemia, nos ha pasado con unas cifras de infectados y de muertos que eran prácticamente planas, que estaban en 4, 6, 10 y que de repente se disparaban y cuando se disparaban ya era imposible recuperarlas. La famosa R del número de infectados se puede mover idealmente entre 1 más menos 0,15 aproximadamente. En cuanto se nos va de ahí el número de infecciones, en cuanto se nos va de ahí entramos en una fase de infección comunitaria en la cual ya es muy difícil revertir el proceso. Es decir, tenemos que cambiar nuestra mentalidad en función del entorno en el que estamos. Y eso es algo que todavía no hemos llegado a hacer. Claro, el problema es que ese ritmo se sigue acelerando. Se sigue acelerando porque, bien, si la ley de Moore hacía que se doblara la velocidad de los procesadores, por decirlo de una forma muy simple, cada 2 años, en la inteligencia artificial, ese ritmo ahora mismo está ocurriendo cada 3,4 meses. Cada 3,4 meses se dobla la velocidad. Y vienen ahora los ordenadores cuánticos, el famoso gato de Schrödinger, ¿no? El que está, no está y las dos cosas al mismo tiempo. Ese que sobrevivió pero vengará su muerte, es decir, estados que intuitivamente son muy confusos para nosotros, pero que van a hacer que siga avanzándose a esta velocidad o incluso más en el futuro la computación. Y sin embargo, lo que estamos haciendo en el mundo, a la hora de intentar regular este nuevo ecosistema que hemos creado, y pensemos que como es un ecosistema distinto, el derecho y la ética que estábamos aplicando en el mundo físico no puede trasladarse letra por letra al ecosistema nuevo. Hay derechos nuevos que surgen, hay interpretaciones distintas de algunas de los principios, de los valores y de los derechos que existían en el mundo físico. Por un lado, tenemos una regulación que tenemos que hacer de la misma infraestructura sobre la cual estamos operando. De eso se encarga un organismo técnico, ICANN, y por otro lado tendremos que nosotros avanzar en la regulación jurídica de este mundo. ¿Cómo entiendo yo el mundo del ciberespacio y el mundo de las redes? Normalmente separamos 4 conceptos distintos que tienen que ir integrados, pero que son separables. Hablamos de seguridad de redes, hablamos de seguridad de datos, hay toda una rama del derecho encargada precisamente de la seguridad de los datos, hablamos de seguridad de la información y hablamos de conocimiento. Por las redes discurren datos de los cuales extraemos información y a los cuales de esa información generamos un conocimiento. Ayer tenía una conversación precisamente con uno de los asistentes, con Iván, sobre el tema de la portabilidad. La portabilidad de los datos, que está ahora en discusión entre distintas plataformas. La portabilidad de los datos implica portabilidad de la información o del conocimiento que se haya extraído de esos datos. ¿Hasta qué punto nuestra propiedad de nuestros datos incluye también la propiedad sobre los productos derivados de esos datos? Todas estas son cosas que tenemos que ir generando. Entonces, no podemos quedarnos en una securización o en un tratamiento jurídico o ético de las redes, por un lado, de los datos, de la información y del conocimiento, sino que tenemos que englobar absolutamente los 4 aspectos necesariamente. Desde una segmentación probablemente de las herramientas que utilizamos en cada uno de ellos, pero siempre buscando integrar la seguridad, no dejar huecos en ninguno de los 4 estadios.
Entre otras cosas porque esto nos lleva, por otro lado, a que ese conocimiento, esa información que se genera sobre nuestros datos permite alterar las percepciones que tenemos. Sobre todo con el desarrollo de inteligencia artificial, con el desarrollo de los deepfakes, por ejemplo, de las alteraciones profundas de las imágenes, sobre todo de los vídeos, con el advenimiento de la realidad virtual y de la realidad aumentada, que probablemente va a tener un carácter ubicuo. Vamos a ir seguramente con dispositivos de realidad virtual y de realidad aumentada que permanentemente nos van a estar dando información adicional o distinta del entorno en el que estamos. Esa alteración de las percepciones genera una alteración al mismo tiempo también de las emociones, lo cual hace que construyamos verdades alternativas a las que hay en la realidad del mundo. La verdad será subjetiva, pero subjetiva basada en percepciones y emociones que nos vendrán, tal y como está el panorama ahora mismo, muy mediados por las plataformas que están pulando esas percepciones hacia nosotros. En ese sentido, acaba de salir un libro muy interesante de José Miguel Aguado, un catedrático de periodismo de la Universidad de Murcia, se llama Mediaciones ubicuas, interesantísimo en el sentido de eso, de la mediación que estamos sufriendo. Sobre una base de no verdad o de verdad alterada, no se puede construir la libertad, que es el derecho, digamos, fundamental que nos define como seres humanos. La libertad se tiene que ejercer sobre la base del conocimiento de las verdades sobre las cuales se está tomando la decisión y sin los sesgos alterados de las emociones. Es decir, lo que hasta ahora venía mediado por la capacidad de nuestros sentidos para distinguir colores o para distinguir formas o para distinguir situaciones, ahora puede venir mediado por unos algoritmos que van a cambiar nuestra forma de entender el mundo en el que estamos. Europa está ahora mismo, yo diría que casi reempezando a tomar conciencia de la importancia sobre todo de los datos. Hemos visto la denuncia de Privacy Shield, por ejemplo, en la transferencia de datos a Estados Unidos, la renovación de la directiva NIS. Somos un referente jurídico en el mundo, pero ahora mismo estamos todavía con mecanismos que a lo mejor no tienen en cuenta la exponencialidad de la curva evolutiva del ciberespacio. Estuve preparando, ahora mismo estoy haciendo una tesis doctoral en ingeniería sobre ética de la inteligencia artificial. En su momento estuve haciendo una sobre derecho internacional y recuerdo pues, la Convención de Jamaica, ¿no? Tarda prácticamente 30 años desde que empieza a elaborarse hasta que en el 82 se firma y en el 94 entra en vigor. La directiva NIS se empieza a elaborar en 2013, se publica en 2016, se transpone en 2018 y antes de eso ya estaba necesitando de un cambio. Necesitando de una modificación porque han cambiado las circunstancias, porque Internet, porque las redes, porque la sociedad digital de 2020 se parece poco a la de 2013. Porque se han incorporado otros muchos actores, porque no solamente se trata de regular a los operadores, a los proveedores de servicios y a los operadores de servicios estratégicos, como hace ahí, no es tanto buscar la estructura básica, que estaba muy bien en su momento. He leído por ahí en algún sitio que el 80% de las discusiones alrededor de la directiva NIS se centraron en ver qué estructura tenían que tener cada uno de los países para establecer unos mínimos de seguridad y para, a partir de ahí, buscar un interlocutor que fuera el que canalizara las relaciones con otros países. Eso estaba muy bien en una primera fase, en 2013. Ahora mismo tenemos que avanzar sobre esa estructura que ya montamos. Teníamos que haber avanzado en realidad para incorporar pues, otra serie de dispositivos que ya no necesariamente están dentro de lo que son los operadores de servicios estratégicos o de servicios críticos. Hay una distinción también ahí, matiz importante en las discusiones, y en los proveedores de servicios digitales. Tenemos que incorporar otra serie de plataformas y otra serie de dispositivos
que está muy relacionado con lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Todos estos dispositivos lo que hacen es proporcionar a través de lo que es la Internet de las cosas, el sustento, el sustrato sobre el cual se establecen las ciudades inteligentes. Ciudades inteligentes que vamos a tener que empezar a contar con ellas desde ahora mismo. Otro ejemplo de la legislación europea que aplicándose fuera sería, por ejemplo, el tema del Reglamento General de Protección de Datos, ¿no? Que incluye aspectos, como he dicho antes, como, por ejemplo, como el de la portabilidad y que hay que desarrollar posteriormente y, sobre todo, hacerlo desde un ámbito muy universal, en mi opinión. El problema con el que nos encontramos en el mundo digital y en el mundo del siglo XXI, en el mundo real del siglo XXI, es que la gobernanza probablemente va a verse afectada. Para muchos, los estados-nación están en un momento de declive, están en un momento en el que la gobernanza se está estableciendo a dos niveles, o se tiene que establecer a dos niveles, un nivel supranacional, un nivel, digamos, universal, para aspectos críticos de interés común que solamente pueden acometerse desde la acción conjunta de todos, como sería el cambio climático, como sería el ámbito digital, el ciberespacio y lo que normalmente se denominan, ¿no?, los global commons, ¿no? La economía probablemente, y lo estamos viendo ahora también con la digitalización de las monedas. China tiene ahora un proyecto para digitalizar el yuan y desplazar al dólar. Eso cambia, geopolíticamente cambia absolutamente todos los términos de la ecuación en la que veníamos actuando. Y el segundo escalón probablemente sea el escalón local, ¿no? El escalón de las ciudades que se convierten probablemente en el nuevo entorno en el cual se establecen las relaciones entre las personas. De hecho, incluso se está hablando de unidades más pequeñas que las ciudades. La ciudad tiene que formar un ecosistema, la ciudad para mí tiene que generar conectividad, tanto física como lógica, para sus ciudadanos, tiene que permitir unas conexiones vía ferrocarriles de alta velocidad, Hyperloop, redes de carreteras, cada vez menos probablemente, y una conectividad lógica que permita ubicuidad a la gente. Pero en el aspecto de la vida cotidiana estamos avanzando hacia modelos como el de Barcelona con las superillas, ¿no? Lo que es las supermanzanas, en el que se traslada de alguna manera el concepto de la ciudad de los 15 minutos, donde todo está a 15 minutos de distancia andando o en transporte público. Toda nuestra vida cotidiana está ahí, ¿no? Las necesidades que tengamos en cuanto a servicios, en cuanto a compras, salud, ocio, todo lo tenemos a un cuarto de hora de distancia. Es decir, se trata de construir un mundo a la escala humana en cuanto a la parte individual y a escala global en cuanto a la parte corporativa, la parte de producción. De manera que ganemos en eficiencia en los negocios y ganemos en comodidad y en humanidad en nuestra vida fuera de los negocios. Para eso, evidentemente, tenemos que cambiar no solamente las estructuras, sino también la mentalidad. Para eso tenemos que ser capaces, la clave es atraer talento a esas ciudades. La competencia se va a producir no entre el campo y la ciudad, no va a ser desplazamiento del campo a la ciudad, sino va a ser competencia entre ciudades, competencia entre mega ciudades. Por ponernos en el caso de España, probablemente Madrid, el área metropolitana en Madrid, habría que extenderlo a 150 kilómetros de distancia, ¿no? Gente que vive en Valladolid, en Ciudad Real, en Toledo, en Guadalajara, en Ávila, que está trabajando dentro del ecosistema de Madrid. Las ciudades se convierten, por lo tanto, en hubs de comunicación física y lógica para la generación, para el aprovechamiento de ese talento y la generación de economía. Todo esto dentro de un ambiente en el que está prácticamente ya
hipersensorizado. Hay sensores en todas partes y crecientemente en todas las personas. Muchos llevan las pulseras de actividad, por ejemplo, para ir midiendo sus parámetros. Eso está generando una serie de datos que, como decía antes, tenemos que tratar de forma separada, pero en el entorno, en el conocimiento del conjunto de lo que significa el ecosistema digital. Esos mismos datos se están empleando cada vez más en beneficio de corporaciones y de estados. Hay un paper, un special issue de Telecommunications Policy sobre ética de la inteligencia artificial, en el cual tengo un paper y en el que hay un manifiesto final que firma el profesor Claudio Feijó con otros 9 académicos, catedráticos de 10 países distintos, en el cual se ve la evolución probable de las tecnologías en el ámbito, digamos, de la gobernanza, ¿no? En Occidente, con un probable predominio de las empresas sobre los estados y una canalización de los intereses en derecho internacional de las empresas a través de los estados, y en Oriente con un predominio del estado sobre la empresa y una utilización de la empresa por parte de los estados. Pero al final son empresas y estados los que están uniendo fuerzas y creando una necesidad de una sociedad civil que contrarreste de alguna manera, que equilibre de alguna manera, por decirlo mejor, esta necesidad de productividad por un lado y de humanidad por otro. Es conocido, muy conocido, el caso del crédito social chino, el Sesame Credit, o bueno, hay distintas versiones, tanto para personas como para empresas. Es un sistema que se pone en marcha en 2016, pero que este año ya está funcionando oficialmente, y que todos los datos que se van recogiendo en los sensores de esas ciudades y de las personas acaban siendo canalizados para una hipervigilancia. Estamos en un capitalismo de vigilancia que denuncia Susan Schuhoff, o en un digamos, tecnosocialismo con características chinas, que sería, digamos, la definición que le aplicarían ellos, que vienen a coincidir en la explotación de los datos tanto de forma corporativa como de forma institucional, y no contando siempre con la participación de las personas. Por traer un ejemplo reciente de la COVID, en China se puso en marcha en Hangzhou, concretamente, la sede de Alibaba, muy cerca de Shanghai. Digamos, en lo que sería el ecosistema de Shanghai, se puso en marcha este medidor de salud general derivado del clima de vigilancia que se había establecido con respecto a las aplicaciones de seguimiento de las infecciones de la COVID. Subidos en el carro y en la acomodación de los ciudadanos a ese ambiente de vigilancia, lo que se han hecho es desarrollarse otras aplicaciones. En este caso te mide el ejercicio diario que haces, lo que bebes, lo que fumas y lo que duermes, y te da digamos, un indicador de la salud que tienes, lo cual evidentemente se deriva después en puntuaciones a nivel social, a nivel de seguros, a nivel de salud para la persona afectada. A mí lo que me preocupa realmente es que alguien pueda tener un score de 88 tomándose 200 mililitros de licores chinos y fumándose 5 cigarrillos al día, porque evidentemente los que estén por debajo están más perjudicados en cuanto a salud. Pero vamos, trasladando esto a Europa, probablemente acabemos viendo una monetización de estos datos en los aspectos que he dicho antes. Son circunstancias tan cotidianas y que a nosotros nos pueden parecer tan poco nocivas, incluso hasta divertidas, como el hecho de que los semáforos te hagan fotografías cuando cruzas en rojo y te pongan una multa. Hasta que no pagas la multa, tu foto sigue puesta en el semáforo para escarnio público, ¿no? El naming and shaming que dicen los americanos, la forma de avergonzar al personal.
China es lo que más avanzado está en tema de vigilancia, de reconocimiento facial, pero también es cierto que hay ahora mismo otros muchos sistemas que se están poniendo en marcha. De reconocimiento facial, 8 de las ciudades, de las 10 ciudades más vigiladas, videovigiladas del mundo están en China, pero llama la atención que Londres, precisamente el escenario donde estaba el Gran Hermano, ¿no? en la novela 1984, es la sexta ciudad con más videovigilancia del mundo. Atlanta sería la décima, pero en general son magnitudes importantes, ¿no? Estamos hablando de cerca de 200 cámaras por cada 1000 habitantes. Cámaras, digamos, institucionales. Si a eso le añadimos los sistemas como el Amazon Ring, que son cámaras particulares que tiene cada uno como videoportero, pero que al mismo tiempo están conectadas con la policía en sitios como en Estados Unidos, el incremento de la vigilancia, la cantidad de cámaras que hay por habitante en las ciudades de Occidente es realmente alarmante, preocupante cuando vemos los datos que tiene. Pensemos que la inversión que están haciendo las empresas privadas en Estados Unidos en tecnología es 16 veces superior a la que hace el sector público y, por lo tanto, quedarnos únicamente con los datos de las cámaras de vigilancia del sector público sería un error, en los datos de cámaras o de los datos que se pueden ir obteniendo. Y quedarnos solamente con el reconocimiento facial también lo sería, porque ahora mismo estamos hablando de capacidad para reconocer el ritmo cardíaco, la forma de andar, los latidos los latidos del corazón, ya he dicho, pero vamos, prácticamente cualquier parámetro humano, mucho más allá de las huellas digitales, el iris o el reconocimiento facial, se puede introducir en un sistema de inteligencia artificial para identificar inequívocamente a personas concretas. El seguimiento ese lo que hace es, evidentemente, restar privacidad, restar intimidad, que no son conceptos exactamente iguales, pero que condicionan nuestra forma de actuación. Es el sistema del panopticón, la cárcel en la que nunca sabes cuándo te están vigilando, siempre sabes que hay una cámara mirando, pero no sabes si alguien está mirando al otro lado y por lo tanto estás condicionado en tu comportamiento permanentemente. Estamos en esa Internet de las cosas, estamos hablando ya de 50.000 millones de cosas conectadas. Y hemos empezado ahora prácticamente a poner en nuestras vidas sensores como los que hemos visto antes, del estilo de pues, los asistentes digitales. Esto le he dado mal a la... Le he dado más arriba, perdón. Estoy con un ratón pequeñito, como el de Susanita, y le he dado mal. Sí, decía, tenemos estos sensores como, por ejemplo, lo de los asistentes digitales, ¿no? Para mover toda este flujo de datos es para lo que se está desarrollando, y es el tercer tema, y voy acabando, las redes de 5G, con una muchísima mayor capacidad, estamos hablando de varios órdenes de magnitud superior al 4G en cuanto a el movimiento de esos datos y con una latencia, con una necesidad de espera, de respuesta ínfima. Prácticamente despreciable. ¿Qué es lo que va a permitir, entre otras cosas, que los datos que se van recogiendo lleguen hasta una central, se procesen y vuelvan en tiempo real para actuar, por ejemplo, sobre vehículos conectados? Pero aquí tenemos toda la gama de distintas utilidades para las que va a estar implicado, en las que va a estar implicado el 5G. Desde realidad aumentada, ciudades inteligentes, desde el movimiento de voz, la transferencia de archivos. Es decir, el 5G va a ser algo ubicuo, va a ser una tecnología por la que va a pasar prácticamente toda nuestra vida, y de ahí el conflicto geopolítico que hay en estos momentos. En el mismo caso que TikTok no es tanto la generación de los vídeos o los clientes, los 100 millones de usuarios que puede haber en Estados Unidos de TikTok, sino el algoritmo que es capaz de extraer información, de extraer conocimiento de los datos de esos usuarios.
Hablaba de los vehículos autónomos, por poner un caso. Necesita información en tiempo real prácticamente, ¿no? Para saber si tiene que frenar, no puede esperar 2 segundos a saber si tiene que frenar, luego tiene que ser muchísimo más rápido, y de ahí la demora que está habiendo también en la aplicación de 5G en función de la necesidad de esa latencia menor. Dispositivos que tenemos todos en casa, que tenéis todos en casa, como pueden ser los asistentes digitales, que parecen inofensivos. El tema de mi tesis precisamente intenta relacionar la ética de estos sistemas con la ética de las armas autónomas letales, ¿no? De los robots asesinos. El problema que tenemos es que los robots asesinos es algo muy evidente, que dejarlos a su libre albedrío, dejarles agency, dejarles agencia, dejarles personalidad propia, autonomía a ellos, es peligroso. Y no estamos dándonos cuenta de que la capacidad para alterar las emociones y para alterar las percepciones de estos dispositivos supone una merma en nuestra percepción de la realidad y, por lo tanto, en nuestra capacidad para ejercer la libertad, que puede ser equivalente a una amenaza de un arma. Aquí, por protección de datos, tenía que haberle tapado la cara a la señorita. Era una camarera en un congreso en el que estuve en China el año pasado, mucho antes de que empezara, tranquilos, mucho antes de que empezara el tema de la COVID. Y este es un estudio de casos sobre Xiaoice. Xiaoice es un asistente digital como Alex, el mismo que Tai, uno que lo metieron en Twitter y empezó, vamos, en 10 minutos se había convertido en nazi, xenófobo, misógino, negacionista, en función de las conversaciones que estaba oyendo en Twitter. Lo desconectaron, Xiaoice sigue funcionando. Los dos son de Microsoft, son en realidad el mismo desarrollo, y están diseñados para convertirse en tu mejor amigo en 9 semanas. El alcance, no solamente en percepciones, sino más importante todavía, emocional que puede tener un dispositivo de estos, creo que es como para prestarle mucha más atención y para posiblemente equipararlo a la ética que tenemos que aplicar a los sistemas de armas autónomos letales. Aquí termino. Siempre termino igual y me gusta la imagen porque este mundo en el cual estamos acostumbrados a vivir, este mundo en el cual nos desenvolvemos todos los días, tenemos que tener en cuenta que tiene una capa a su alrededor o si queremos una capa paralela, un mundo paralelo que está en el ciberespacio, que está en la Internet en general y en el cual están esas 4 facetas de redes, datos, información y conocimiento que creo que es importante que mantengamos protegidas cada una en su ámbito, pero con una idea de conjunto, de tal manera que lo veamos como un sistema único. Repetir las gracias a Gabeiras, a los asistentes y deseando entrar en lo que es el debate propiamente dicho.